El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29. El rey Herodes oyó también hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos y que por eso tenía poderes milagrosos. Otros decían que era Elías y otros que Jesús era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: ha resucitado Juan, al que mandé cortar la cabeza. Esto es lo que había sucedido. Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo tenía encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Herodes se había casado con ella y Juan le decía: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía porque Herodes sentía respeto por Juan. Lo consideraba un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando Juan le hablaba, no sabía qué hacer, pero lo escuchaba con gusto. Se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. Durante el banquete danzó la hija de Herodías y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué pido? Esta respondió: la cabeza de Juan Bautista. Inmediatamente corrió a donde el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero no quiso negárselo porque lo había jurado en presencia de los invitados. Al instante ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando los discípulos de Juan se informaron de lo ocurrido, fueron a recoger el cuerpo y lo enterraron en un sepulcro. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo nos concede su gracia de su amor, que Él pues es el que consagra a sus hijos, que llama en su nombre para que den testimonio de la verdad, de su reino, de su amor, porque Jesucristo es la verdad. Él ha vencido el pecado, ha vencido todas tinieblas de nosotros. Así pues, como estamos viendo, la palabra que dice bien claro que Juan Bautista, pues, ¿por qué ocurrió todo esto de Juan Bautista? Porque había un hombre, como dice, atormentado, con miedo, al ver a Jesucristo, que había escuchado que de todo lo que Jesucristo hacía. Herodes había oído todo lo que Jesucristo hacía, milagros, se había vuelto famoso, expulsaba pues malos espíritus, curaba, incluso pues muchos de los que lo seguían a Cristo se convertían y seguían pues predicando. Pues Jesucristo, con todo su poder santo, hacía todo eso para nosotros, para mostrarnos la grandeza de su amor, pero había muchos como Herodes que tenían pues un corazón atormentado de su conciencia, de todo el mal pues que en vida hacían, y más aún a su lado tenía una mujer adúltera que no era su esposa. Pues todo comenzó porque
todos pensaban que de lo que escuchaba, pues el Herodes escuchaba pues que Jesús era pues un hombre que como había pues mandado matar a Juan Bautista y que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía esos poderes milagrosos Jesucristo. Pues otras personas decían que Jesucristo era Elías, que Jesús era un profeta de los antiguos profetas, pero no era así. Jesucristo es el Hijo de Dios Altísimo, que ha venido con todo su poder santo a traernos pues la abundancia de la gracia de su amor, eligiendo pues a todos los que él llama para que lleven la verdad. Pues Juan Bautista era un profeta que hablaba con la verdad y él pues dijo a Herodes que estaba pues prácticamente, ahorita se dice adulterio, a un hombre con una mujer cuando se comprometen, cuando están pues casados, están unidos ante los ojos de Dios, es un sacramento santo. Y estando vivo, el esposo, la esposa, pues se casan de una manera pues digna en los ojos de Dios, porque el matrimonio consagrado, que es el matrimonio religioso, que une Dios hasta el día que el Señor los llame a cada uno de ellos, y ya pues de este mundo terrenal pasarán a la vida celestial, y nada impuro puede ir ahí al cielo. Entonces Juan Bautista le hablaba a Herodes. Herodes tenía un gran respeto, pero a su lado tenía una mujer pues lleno de pecado, de mente perversa, llegaba pues a tener en su mente de querer pues asesinar a Juan Bautista. Pero Herodes pues tenía pues a la esposa de su hermano. Eso es cuando caen pues en el pecado del adulterio. El maligno demonio seduce en la mente, en el corazón, en el cuerpo de las personas que caen pues en pecado, porque el maligno es muy astuto, utiliza el corazón y la mente de los hombres y los pervierte para caer en ese pecado. Y el pecado pues está condenado por Jesucristo para el infierno. Y el Señor Jesucristo ha venido a salvarnos para no estar en pecado. Él nos ha perdonado todo ese pecado para andar en su gracia, de su amor. Pero ellos pues seguían así en sus banquetes, haciendo pues grandes fiestas. Eso es lo que hacen en estos tiempos muchos de los que viven de una vida pues banal, una vida de apariencia, una vida de pecado, que no conocen verdaderamente pues al Señor y encaminarse con las enseñanzas del Señor Jesús para que sus corazones estén limpios y vayan pues en la vida haciendo siempre el bien. Y Jesucristo pues estaba predicando, evangelizando, y Herodes cómo sentiría un gran miedo, temor, ¿no?, de que Jesucristo pues se acercara a él. Pero sí había oído de Jesucristo, pero su remordimiento era grande, porque él sabía que Juan Bautista era un hombre santo, un hombre pues que Dios lo había elegido para que haga camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo pues él bautiza en espíritu y en verdad, y Juan Bautista bautizaba pues con agua, y él mismo decía que él era indigno. Y ahí pues vemos que Herodes tuvo que aparentar delante de todos sus invitados de que tenía que cumplir su palabra, lo que había pedido, pues la cabeza de Juan Bautista, prácticamente su sobrina, y vendría a ser su entenada, porque la mamá dijo, pues pide la cabeza de Juan Bautista. Y esta mujer, pues
Herodías tenía su mente muy perverso. Era una mujer llena de pecado del adulterio. En estos tiempos de hoy, ¿cuánto estamos así? Y el Señor no quiere que estemos en adulterio. Por eso nos ha dado su palabra. Ha enviado a sus consagrados sacerdotes para que nosotros estemos en gracia, confesarnos y no caer en ese pecado, para poder recibir el sacramento de la comunión. ¿Cuántos matrimonios no reciben el sacramento de la comunión? Y muchas veces van a quedar tentados por el maligno, seducidos por los encantos que seduce. Muchas veces por la mente entra pues el pecado y llega a pervertirse el hombre y la mujer, y eso pues después llega a ser un pecado, el adulterio. Podemos ser tentados, sí, pero con Jesucristo lo venceremos si nosotros estamos constantemente en gracia. Pedir al Señor que nos ayude, que no tengamos pues en nuestra mente todas esas tentaciones del maligno, que es el mismo demonio que seduce de 1000 formas para hacernos caer. Para eso está el Señor Jesucristo enviando a sus fieles consagrados, sacerdotes, y hemos visto pues en estos tiempos de hoy cómo el maligno se ha puesto pues a perseguir y a poder pues asesinar, como hemos visto en estas noticias últimas, que un sacerdote fue asesinado estando confesando. ¿Hasta dónde ya no nos puede sorprender el maligno? Porque el maligno sabe que su tiempo se da pues en estos tiempos a conocer todo. Ya no se oculta el maligno. Tiene toda esa desfachatez de hacerse ver tal como es. Estamos viendo como si nada el adulterio, como si fuera algo normal, algo de lo más agradable, que debemos de hacer eso. Eso está malo. El adulterio es pecado. Si estamos pues en adulterio, es pedir al Señor en este tiempo, si tenemos un día más de vida, pedir perdón, porque no vayamos a estar así como Herodías y Herodes, pues en ese mundo de pecado, de apariencia, siendo autoridades en esos tiempos. El único el que tiene autoridad sobre nuestra vida para ser pues una vida en abundancia, de hacer el bien, es Jesucristo. Que Él lleve nuestra vida con la luz de su amor, con sus enseñanzas. No podemos estar haciendo pues daño. No podemos estar permitiendo que el maligno nos utilice para ser esclavos del pecado. Por eso el Señor ha dado su vida. Él ha purificado nuestro corazón, nuestra alma, con su corazón puro, inmaculado, al recibirlo pues en la Santa Eucaristía. No perdamos ni un día esta gracia que el Señor Jesucristo nos ha dado. Por eso Él nos dice, estén preparados. Estamos en los tiempos más difíciles de nuestra vida, pero con Jesucristo, si estamos preparados, no temeremos a la muerte. Porque si estamos en la gracia del Señor Jesucristo, pues no temeremos a la muerte. El Señor tomará todos nuestros actos buenos y malos, y más Él ve lo que hay en nuestro corazón arrepentido y se olvida de todos esos pecados, porque su misericordia es grande. Él ha dado su vida allí en la cruz. Por eso ha padecido toda esa pasión en su muerte, dándonos vida en abundancia para que nosotros andemos y seamos luz del mundo. A través pues de la confesión podemos recibir esta gracia, reconciliarnos con el Señor, pedir perdón por tanto mal que el maligno muchas veces nos tienta y nos hace caer en pecado. Pero el Señor Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados, y eso les atormenta a los hombres que hacen el mal. Cuando escuchan la palabra del Señor, tienen miedo, pero no tengáis miedo. El Señor nos ha dicho, porque nos ama. Todos los días de nuestra vida Él está con nosotros. No permitamos al maligno, más bien ni un día de nuestra vida, que nos quite, nos arrebate esa gracia santa que Jesucristo de lo alto ha entregado para cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Amén.